Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Expertos, Canal Metro, La City por dentro. Es un gusto, como todos los viernes, saludar a Gustavo Jorge Giralde. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bienvenidos pero muy bien. a todos. Y por suerte, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla lo que falte. No hablamos nada de deporte. No. Nada. Tenemos prohibido, la productora no nos deja. No nos deja. El productor no nos deja hablar de fútbol, así que Bueno, entonces vamos directamente vamos a hablar de economía. Sí, ¿Te parece? por supuesto, que estamos mucho mejor. Bueno, y para eso tenemos un especialista, por supuesto. Adrián Rabier, economista, escritor, investigador y profesor, para abreviar, para no poner todo lo que Adrián tiene en su haber. Le damos las gracias, Adrián, la verdad un lujo tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, Gustavo, un placer estar acá. Gracias. Bueno, a ver, antes de sentarnos acá estábamos charlando, salió una conversación muy linda, muy linda realmente. Tendríamos que haberla grabado. Sí, la tendríamos que haber grabado. Pero bueno, a ver, contanos un poco cómo estás viendo el momento económico de Argentina. Contanos un poco qué es lo que pasa con Massa, que, digamos, a los ojos de los que no saben mucho o de los que están mirando, está haciendo bien las cosas, está por lo menos normalizando ciertos parámetros. Ahora, ¿esto alcanza para salir adelante o seguimos teniendo más amenazas que certezas? La verdad que si uno mira la película argentina, lo que miramos es un desequilibrio fiscal permanente prácticamente. A veces el desequilibrio se financia monetizándolo, imprimiendo moneda, y vamos a procesos inflacionarios, algunos de los cuales terminan en hiperinflación, y otras veces vamos a ciclos de deuda que terminan con una crisis cambiaria. Pero un poco la historia argentina es esa, la verdad. En este caso es similar. Venimos en el año de la pandemia, el 2020, fue un año de enorme déficit fiscal, porque por caída de actividad nos cayó la recaudación y por aumento del gasto, como los planes IFE y demás, aumentó mucho el gasto público, entonces el déficit fiscal fue muy grande. La buena noticia es que de 2021 en adelante, o la última parte de 2020 en adelante, mejoró la actividad económica a partir de la flexibilización de las cuarentenas, mejoró la recaudación, el déficit fiscal bajó un poco, pero sigue siendo alto, y el último año aumentó también. Hoy, de cara a las expectativas de 2023, un año electoral, siempre sabemos el gasto público puede aumentar aún más, y preocupa el desequilibrio fiscal que vamos a tener y que le dejarán eventualmente al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023. Ahora, hay desequilibrio fiscal, como consecuencia de esto y por el hecho de estar monetizándolo, hay un desequilibrio monetario muy grande, esto es lo que nos está dejando con un nivel de inflación cercano al 100% anual, y hay un desequilibrio cambiario, porque lo que ocurre, y esto es algo que se repite mucho en los últimos modelos económicos en Argentina, es que la inflación se acumula, pero algunos precios se reprimen, o sea, se congelan, ¿no? Hablamos del combustible, de la tarifa de algunos servicios públicos, del dólar, los mantenemos más bajos que el resto de los precios que siguen subiendo. Este atraso genera una brecha grande con el resto de los precios, lo podemos llamar técnicamente inflación reprimida, y es algo que nos preocupa. Eventualmente está ahí, ¿no? Está ahí, está latente. Y alguien va a tener que sincerar esta situación, y ahí es donde la inflación, que hoy eventualmente puede estar bajando en estos días o en este último dato mensual del INDEC. Es un dato alentador, decir, bajó el dato de inflación mensual frente al anterior, pero la realidad es que la inflación reprimida aumentó. Entonces, en realidad el problema grave y estructural por resolver es el fiscal y el monetario que mencionábamos recién. Hay un problema cambiario muy grande, hay un problema del ELIX muy grande que se acumula en el Banco Central. Todo esto nos dice que la inflación va a seguir siendo alta en Argentina, muy alta. Hay un riesgo hasta de hiperinflación eventualmente si todo esto se desmorona en el corto plazo. Lo que podríamos decir de Massa está logrando, a diferencia de Batakis y de lo anterior, digamos, está logrando mantener la olla hirviendo, pero por lo menos la tapa está. La preocupación que queda para el año 2023, lleno de incertidumbre, es si la tapa va a llegar a diciembre de 2023. Muy buena. En realidad lo que está haciendo es alenteciendo un poco el criterio de lo que podría llegar a pasar ante esta expectativa, ¿no? Porque la realidad es bastante complejo el momento que se está viviendo como para tener esa variante sujeta al futuro. O sea, llegar a diciembre es bastante complicado. Creo que lo que hace Massa es un poco alivianar un poco la situación o tratar de tener un paliativo más tranqui, ¿no?
Sí, y ver si le puede llegar a dejar al próximo gobierno una situación relativamente calma. Claro. Lo que pasa es que los economistas, nuestra función, hay una frase que a mí me gusta citar mucho de Frédéric Bastiat, 1850, un clásico. Lo que se ve y lo que no se ve. Y él dice, una cosa, el mal economista ve lo que se ve. Y te cuenta, bueno, fíjense, el dato de inflación mensual bajó. El buen economista ve el dato, pero también ve lo que no se ve. Y lo que no se ve es estas cosas, que nosotros tenemos que contarlas. O sea, debajo de la superficie del dato de PBI, del dato de inflación mensual, de algún dato macro que pueda llegar a la tapa del diario, debajo hay una cantidad de problemas, debajo de esta olla hirviendo, digamos, hay una cantidad de problemas que tenemos que mencionar. Porque eventualmente le va a explotar a alguien esta olla hirviendo y ahí es bueno saber cómo se fue generando, ¿no? Y acá no quiero echar culpa a este gobierno, claramente venimos de mucho tiempo. Son 70 años que estamos con una problemática de mucho tiempo en el que venimos haciendo las cosas mal. Ahora, mirado así crudamente, a veces decimos, comentábamos, parece inviable Argentina, ¿no? No tiene solución. Y vos decías, no, solución la tiene. Ahora, ¿esa solución se puede dar en algún momento? Y la segunda pregunta que te hago es, la dolarización, que vos pregonás de alguna forma, ¿es muy viable hoy por hoy? O sea, ¿es una solución que Argentina de repente tendría que aferrarse a esa para poder de una vez y para siempre salir de esto? Bueno, primero hay que decir que el problema no es Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Cristina Kirchner o Alberto Fernández. El problema somos nosotros, los argentinos, que popularmente votamos por ciertos gobiernos, por ciertos modelos económicos, por ciertas ideas, muchas inconsistentes. Pedimos lo que recibimos, de alguna manera. Entonces, Cristina Kirchner o Mauricio Macri hay un montón en Argentina para seguir haciendo lo que los gobiernos vienen haciendo. Entonces, nos encanta poner el foco en el líder, pero acá el problema es algo que un profesor que tuve en España le llamaba la estatolatría. ¿Qué es la estatolatría? Años atrás le pedíamos a Dios que nos dé trabajo, a Dios que cuida a nuestros hijos, a Dios esto. Hoy le pedimos al Dios Estado que nos dé todo, que nos dé alimentos, que nos dé un plan social, que nos dé trabajo, que nos dé la luz, el gas, el teléfono, hasta una casa, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Estatolatría. Muy bueno. O sea, creo que estamos idolatrando al Estado y pidiéndole demasiado. Si nosotros como pueblo no entendemos eso, vamos a seguir pidiendo populismos y los populismos van a seguir haciendo esto. Un candidato viene hoy acá y le dice al pueblo, miren, ¿quieren que baje los impuestos? Todos van a decir que sí. ¿Quieren que aumente el gasto? Todos van a decir que sí. Esa inconsistencia nos va a llevar a una situación en la cual el déficit fiscal es muy grande y después, dependiendo de cómo financiamos eso, va a venir un problema por deuda, cambiario, o va a venir un deuda por inflación, con hiper y demás. Pero el problema es esa demanda de pedirle al Estado algo que es inviable. O sea, esa es la Argentina que es inviable. Dicho eso, puede haber un cambio de modelo. En la oposición, cada tanto estos problemas se identifican, se entienden, se proponen, hay una cantidad de propuestas. Y lo que decimos es, el que venga a arreglar esto tiene que tener un equipo económico integral y tenga que plantear una cantidad de reformas para atacar todos los frentes de un día para el otro. Y esto es, atacar el problema fiscal. Nunca más un gobierno puede gastar más que lo que recauda en impuestos. Hay que ir al equilibrio fiscal el primer día de gobierno. Segundo, un banco central independiente del poder político que ponga por encima de todo la estabilidad monetaria. Si eso no lo vemos, no lo vimos nunca, en 80 años, no lo vamos a ver nunca. Por eso digo, o sea, yo que no le propongo a Chile dolarizar, no le propongo a Brasil dolarizar, porque ellos han logrado una estabilidad. Pero en Argentina no lo hemos visto nunca. Entonces, dolarizar es un poco hacer lo que hizo España. España se cansó de generar inflación, de devaluar para lograr mejor competitividad y terminó abrazando el euro. Está bien, ahí hubo una unión monetaria y demás, pero no hace falta hablar de Ecuador, de El Salvador, como pequeñas economías latinoamericanas. Hay muchas economías en el mundo, son como 100, que han renunciado a administrar su propia política monetaria. Y en Argentina hay una dolarización espontánea, donde el argentino, cansado de la moneda local, que se le derrite en las manos, dijo, bueno, yo quiero una moneda fuerte. Entonces, esa moneda me permite guardar valor para el futuro, me permite evitar que el dinero se me pierda en las manos, se me derrita en las manos. Quiero algo que mantenga el valor. Y entonces está bien, si yo soy comerciante y quiero aumentar el stock, puedo hacerlo, y es una manera de evitar la inflación. Pero si yo soy un ahorrista, un trabajador, y tengo unos pocos pesos que ahorro, comprar $100 al mes
ya para mí es por lo menos eso no lo pierdo. Entonces la dolarización espontánea que hoy tiene Argentina es que el pueblo está diciendo no quiero más el peso y quiero el dólar. Ahí está el inicio de esa dolarización. Ahora, ¿es posible dolarizar? Claro. O sea, hemos visto muchos países dolarizar sin dólares en el Banco Central, ¿no? Sin reservas. Se puede hacer. Hay una muy buena propuesta de Nicolás Kachanowski, que es un argentino que hizo su doctorado en Estados Unidos, es profesor de una universidad en Estados Unidos, con Emilio Campo, que es un economista argentino que ha escrito libros de historia económica, se juntaron e hicieron una propuesta financiera viable para dolarizar a Argentina hoy en este contexto. Y la solución está técnicamente planteada en el libro y ahí está, ¿no? Es algo que vale la pena estudiar y ver. Después, por supuesto, los que defendemos dolarización tenemos nuestras diferencias. Hay muchas maneras de dolarizar. Con Osvaldo Esquenone y Jorge Ávila, 2 doctores en economía de Chicago, hemos escrito un libro recientemente donde hemos también propuesto la dolarización para Argentina con otras maneras, pero hay muchas, ¿no? Y eso yo creo que hoy está en la mesa de debate, llega a la opinión pública, se empieza a pensar, bueno, quizás estaría bueno. Es doloroso, ¿no? Cobrar nuestros ingresos en dólares, pagar los impuestos en dólares, que los jubilados reciban dólares y no que vean cómo año a año reciben un poquito menos porque la inflación se los come. Es doloroso el peso. Después, sí, pero hacer el cambio, es que pasar a la dolarización. Yo veo que muchos ven que la dolarización de alguna manera implicaría perder un poco de nuestra bandera y de nuestro nacionalismo. Y yo no veo que España sea menos española por no tener la peseta. O sea, digo España para no ir a Ecuador, ¿no? O sea, Ecuador no perdió su nacionalismo por abandonar el sucre, una moneda que le hizo mucho daño a su economía. Entonces ahí hay muchos mitos y yo creo que hay mucho escrito, afortunadamente, y más en este tiempo donde los economistas se abren a la posibilidad. No es que los economistas estamos todos de acuerdo en dolarizar, pero cada vez somos más. Y el planteo está sobre la mesa. Es una opción que hay que considerar. Perfecto. Qué tema, ¿no? Porque en realidad es difícil esa consideración que vos haces mención y que realmente sea abierto para cualquier administración política que se venga de acá en más. Y no que estemos hablando exclusivamente de una ideología o un partido político o lo que fuere, sino que es lo que necesita la Argentina para salir adelante. Creo yo que podría ser una alternativa muy importante. Bueno, y ahí está la razón de todo esto. O sea, si uno dolariza hoy, ¿qué ventajas inmediatas tenemos? Uno, estabilidad monetaria. Seguro. No hablamos más de inflación. Como pasó, de hecho, en el 91 con la convertibilidad, el efecto sería similar. La estabilidad de precios sería casi inmediata. 2, la tasa de interés, que hoy para cualquiera que quiera un crédito, no hay crédito para nadie, la tasa de interés bajaría un dígito. La nominal y la real. Sí. O sea, tasa de interés un dígito, ya hay crédito. Eso implica un cambio de reglas. Después que cuando uno dolariza importa instituciones. Estamos importando una moneda sana y se abren oportunidades de inversión. Vienen inversiones de afuera. Vienen inversiones de afuera también. O sea, hay un cambio total de paradigma. Y eso, por supuesto, si uno dolariza y no hace nada más, como de hecho le pasó un poco a Ecuador, la cosa no va a andar bien. Claro. Uno tiene que dolarizar y automáticamente abrir la economía. Que hace tiempo que venimos con la economía cerrada en Argentina, que nos cuesta importar insumos, bueno, todos los problemas que sabemos. Entonces, automáticamente hay que abrir la economía. Automáticamente hay que ir a una flexibilización laboral. No puede ser que hoy un carpintero que no tiene un ayudante no lo quiera contratar porque tiene miedo a la industria del juicio, porque sabe que se compra un problema, porque lo ha hecho ya y acá casi lo llevan a la quiebra. Entonces, todos los que quieren crecer en Argentina dicen, podría crecer, pero prefiero quedarme así. O sea, los emprendedores en Argentina están diciendo, no quiero una empresa, quiero una empresa unipersonal. Claro. Y esto es un gran problema. O sea, si nosotros no le sacamos el cepo a la manera de emprender de los jóvenes empresarios que están ahí, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que quieren emprender, que quieren contratar, que quieren tomar un crédito para apalancar la empresa, ¿cómo vamos a pensar en una economía que pueda ser pujante, que pueda desarrollarse, que pueda bajar la pobreza? O sea, hay que pensar en un marco de reglas totalmente nuevo. Claro. Y ahí les tiro una lista, ¿no? Porque cada una de estas temas implicaría una nueva un entrevista. Desarrollo ahí. 1, presupuesto base cero. Claro. ¿Qué es esto? Es decir, basta de agarrar el presupuesto del año anterior, que tiene un mal gasto y un sobreempleo fenomenal, Y hacer una redistribución. y vamos a un presupuesto nuevo. Claro. Hay que pensar qué Estado queremos. 2, flexibilización laboral. Esta legislación laboral como está no genera empleo. 3, dolarización, porque necesitamos la estabilidad monetaria inmediatamente. Apertura económica, reforma previsional.
Bueno, podríamos seguir, pero realmente sí. hay Seguro. que encarar este problema de manera integral y de shock. Te vamos a invitar porque dejaste varios temas pendientes, pero yo no me quiero terminar la charla sin por lo menos que esboces un poquito sobre el último libro que escribiste, que se llama Raíces del Pensamiento Económico Argentino. Juntaste la cabeza de unos cuantos y muy buenos economistas. Pero la idea es querer saber, básicamente, ¿qué buscabas vos en eso? ¿Y qué contraste de...? Bueno, gracias por la pregunta porque viene bien mencionar esto del libro. Yo soy graduado de la Universidad de Buenos Aires y ahí tuve la idea que nos dejan nuestros docentes allí, que el pensamiento económico argentino es Raúl Prebisch, que fue un personaje muy importante en Argentina, creó el Banco Central, creó muchas instituciones en Argentina, una persona que vale la pena conocer, estudiar a quienes no lo conozcan. Pero la realidad es que yo después hablo con economistas de la Universidad del SEMA y veo mucha influencia de Chicago. Voy a SEADE de Buenos Aires y veo mucha influencia de la escuela austríaca. Voy a la UCA y veo mucha influencia de los ordoliberales, de los que hicieron el milagro alemán, de Repke, de Erhard, de Luigi Einaudi, de Jacques Rueff, muchos autores que generaron una influencia en la UCA y muchos profesores vienen de esa corriente. Por supuesto aparece Marx, en la UBA también aparece Keynes, podríamos mencionar muchas universidades con influencias. Claro. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son las raíces del pensamiento económico argentino? Empecemos con Manuel Belgrano y Vieites. Esos autores trajeron las ideas de Adam Smith, de los fisiócratas como Quesnay, Turgot, las trajeron a Argentina y está visto en los primeros diarios del país. Entonces hay un historiador económico, que es Ricardo Manuel Rojas, que es abogado también, es doctor en Historia Económica y plantea una tesis, cuenta concretamente cómo las ideas de Europa llegan con Belgrano y con Vieites a la Argentina. Luego aparece un capítulo de Ricardo López Gotti, de la generación del 37, nuestros padres fundadores, cómo trajeron ideas. Aparece Alberdi. Bueno, vamos viendo todo el siglo XIX una gran influencia liberal. Pero luego en el otro siglo cambia el modelo agroexportador por un modelo de sustitución de importaciones. Ahí Prebisch juega un rol central. Pero luego, cuando ya el Estado es grande y genera una cantidad de situaciones, aparecen otros autores, otras escuelas, el monetarismo, la escuela austríaca, los ordoliberales, el public choice o la nueva economía. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar todo eso a la actualidad, ¿no? Bueno, o sea, un poco Prebisch, un poco... digo para resumirlo un poco porque sí. el tiempo se nos va, si no. Bueno, hay un punto importante ahí en cómo Inglaterra, que era nuestro socio comercial, empieza a mirar a Estados Unidos y deja de mirar a la Argentina. Entonces, un poco la situación de contexto, claro, con la crisis del 30 cambia todo. Pero otros países siguieron siendo liberales en sus instituciones. La Argentina cambió por completo, reformó la Constitución varias veces y se abandonó aquella influencia liberal inicial por una influencia más intervenida. La idea fue invitar a expertos de cada una de estas escuelas de pensamiento a que cuenten cómo estas ideas llegaron a la Argentina. Hay muchos economistas que fueron en su juventud a estudiar a todos estos países, se formaron con premios Nobel, con grandes autores, vinieron a la Argentina, enseñan esas ideas. Entonces fue decir, bueno, hoy el pensamiento económico argentino es esto. Hay ideas formadas localmente, como las de Prebisch, pero también hay ideas importadas. Y no son mejores unas que otras, simplemente hay que ponerlas todas en la mesa de debate y que cada uno haga su estudio y tome parte de cuáles ideas son superadoras. Te proponemos hacer un corte. Un corte acá y para la próxima seguramente vamos a poder avanzar más y poder aprender o por lo menos conocer y que el televidente lo pueda tener de qué es esta situación o cómo reflexionás con respecto a la economía. Bueno, por supuesto, ¿Okay? quedo abierto a la invitación. Muchísimas gracias, un lujo realmente. Adrián. Sí, gracias, Adrián. Estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vamos, nos volvemos a ver la semana que viene, ¿te sí, parece? Señor. Sí, señor. ¿Sí? Vamos, que falta poco para fin de año. Si Dios quiere, nos vemos en 7 días con mucho más La City por dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. Chao.